Y les hablaba del fenómeno PSG, porque lo quiero llamar un fenómeno, no solo un tema de equipo, no solo queremos hablar de fútbol, sino un fenómeno particular que creo que evidencia unas premisas, unos paradigmas. Lógicamente, o sea, no había, lo que digo, no había una fórmula desde el comienzo, que esto es lo que nos tiene que funcionar, no, hay que explorar y cambiar y quitar, poner, subir, bajar. Creo que era lo que le faltaba a ese equipo, un sentido de pertenencia, un entender que si nos colocamos toda esta camiseta, es entender que vamos a hacer historia, pero en el colectivo, no en lo individual. ¿Héroes perfectos? No, gracias. Aquí dejamos los cuentos de hadas. Esto es Ni Príncipes ni Azules, un podcast de Mentor J. Bienvenidos, señores, a un episodio más de este podcast Ni Príncipes ni Azules. Bienvenido César, bienvenido Cris, un gusto estar con ustedes hoy en este podcast. ¿Cómo están? Me declaro impedido. No, Este siempre empieza así. yo creo que eso es como un mantra ya. Pero si fuéramos a hablar de no sé, de Willington Ortiz, de esa gente, ahí No, sí. Tiger Woods, por favor, Tiger Woods. Tiger Woods Del estaba club pelado social. cuando ese man estaba de moda. Bueno, señores, bienvenidos a los que estén por ahí conectándose con nosotros para charlar ese rato. Hoy queremos que sea un tema un poco menos trascendental, menos profundo, un poco más ligero para reírnos un poco, pero también para analizar un poco de cosas que han estado pasando en un mundo muy... Yo no sé si decirlo así, usted me corrige, no sé si me equivoco al decir eso, ¿no? Pero un mundo muy masculino, ¿no? Porque el mundo del fútbol es un mundo más masculino, más de gusto masculino. Sin embargo, no queremos descartar a los que les gusta el golf, les gusta el tenis y cosas así, también, ¿no? También les gusta ir por los laditos, pero Cricket. pues digamos que en su mayoría, por lo menos en Latinoamérica, en nuestra audiencia que es latina, sea que viva en Estados Unidos o en sus países de origen, nos gusta mucho el fútbol, nos mueve el fútbol. Aunque ya, estuvimos de viaje hace unos días y vi al lado del hotel donde estaba, había un estadio de béisbol. Hace tiempo no había un estadio, no, una imitación de estadio, una especie de canchita de béisbol, ¿no? Con unas gradas. Estaban creo que terminando de construirla y me llamó mucho la atención porque casi no se ve en Latinoamérica. En Centroamérica un poco más, pero por lo menos aquí en Sudamérica, no sé, de 10 canchas En que ves, Venezuela, sí. no, Bueno, San Andrés, solo era San Andrés. una observación. Campo de béisbol, Ah, un no campo de cancha. béisbol, perdón, una cancha, sí, un campo de béisbol. Sí, sí. Y eso que yo medio tengo alguna idea de béisbol, pero realmente nunca fui apasionado. Pero en Venezuela de niño jugué unos cuantos partiditos de béisbol. Pero el fútbol, y creo que Cris, César también, el tema del fútbol en Colombia, casi todo en Sudamérica, el deporte predominante es el fútbol definitivamente. Centroamérica sí hay algo de división, hay un gran porcentaje de países cuyo deporte principal no viene a ser el fútbol. Sin embargo, entiendo, corríjanme ustedes, que el fútbol viene creciendo en popularidad en esos países que no eran tan populares hace 10 años. Países como Panamá, tú que estás en Panamá, César, entiendo que en Panamá hace 20 años el fútbol nada que ver. Ahora entiendo que gusta más. Países Sí, como Estados bastante. Unidos. Ujú. Países como Estados Unidos entiendo que la MLS, digamos que fue un proyecto nacional hace, no sé, que empezó hace cuánto, Cris, hace muchos años ya. 20, 20 años tal 25 años, vez. 20, 20 años que 25 años. empezó como todo ese proyecto de invertir en estrellas que fueran como para hacerlo y pues definitivamente ha dado resultado y entiendo que hay mucha escuelita de fútbol, cada vez no llegan al béisbol ni al baloncesto obviamente, pero sí ha cobrado más popularidad. Entonces hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar y específicamente de un equipo. Yo no sé si me equivoco, Cris, César, pero para mí el equipo que actualmente mejor está jugando al fútbol, o sea, como equipo, delicioso, o Sí, sea, hace definitivamente rato. el Atlético Nacional remonta sus raíces a- Y a No, la no, final llegó. no No, no, estamos hablando, el no estamos Nacional hablando del llegó. Nacional. ¿No? Hubo una época, recuérdame, usted que es hincha del Nacional, hubo una época uy, estuve muy cercano porque no había equipo que se le pudiera parar al frente. O sea, cuando ganó Libertadores,
ganó creo que Suramericana, cuando lo de Chapecoense, cuando el accidente con Chapecoense, ¿eso qué año fue, recuerda? O sea, Hace en esa como 10 años tal vez. temporada, 2016, creo que fue. Sí, tal vez. 2017, sí, por ahí. cerca de 9, 10 años, o sea, ¿recuerdan ese Nacional? Ese Nacional era el mejor en Sudamérica, o sea, O sea, si el del año Sudamérica pasado va no a le sirve. Sudamérica. Se ganó ¿Cómo? todo el año pasado, pero tampoco le sirve. No sirve, Pero no, el año no, pasado no ganó Libertadores, no estoy hablando Ah, a nivel ya latinoamericano, era el mejor, o sea, ni los equipos argentinos ni los brasileños pudieron con ese Nacional, muy bueno, por cierto, hablando de Nacional. De Junior, pero ¿cuándo ganaron a Libertadores? ¿Cuándo ganaron a Libertadores? Déjeme pienso, recuerdo. ¿Cuándo fue? Ya lo Cris- estoy buscando aquí. no, la de Junior, ¿cuándo ganó la Libertadores? Eh, o sea, de Nacional, esa última. La, No, perdón, la- perdón, la perdón. ganó, la ganó como 2 años antes que el Pereira. Bueno, para la audiencia, para que entienda, Nacional es el equipo, es como el equipo más ganador acá en Colombia, el que tiene más más mejor, popularidad. más mejor. En Colombia, en 2016 fue la Libertadores, 2016. Cristian es hincha del Junior, que es el equipo de la costa colombiana. Todas las ciudades de la costa, el equipo más popular definitivamente es Junior. Yo humildemente de un equipo que hace poco ganó su primer torneo en 70 años de historia. Un equipo de la provincia. Pero por acá vemos fútbol europeo, vemos fútbol de otros lugares, de otras latitudes, y obviamente no podía pasar por alto cómo ese proyecto del PSG, ese fútbol que estaba recientemente ganaron la Champions, y nosotros no grabamos y compartimos a la semana siguiente después de que pasa por edición esos episodios, así que pues no, cuando ustedes escuchen esto, si alguien está escuchando esto, eh, aparte de Roxana y algunos familiares de César, si están escuchando esto, a lo mejor ya habrá pasado la final del Mundial de Clubes, pero en ese momento el próximo fin de semana será la final y PSG pasó, pero pasó dándole un baile al Real. Ayer vi el resumen porque estaba viajando cuando el partido no lo pude ver y le dio un baile. Me dice que Chris, ¿tú lo viste? ¿Tú viste el partido completo? Sí, yo lo vi completo. Entiendo que le dio una paliza al Real. ¿A qué hora fue el partido? A las 2 de la tarde, hora de Colombia. Ah, ok, entiendo. Son Chris, 2 horas, César, ¿no? Son 2 horas. el partido. César, Muy bien. normalmente Sí, los hinchas de 2 horas. Nacional son hinchas del Real también. Señor. No, nada que. Volvemos a... Esto lo hablamos hace como 20 podcasts. Unos manes que uno de repente alguna Sí. vez en su vida va a ver jugar. ¿Hinchas de qué? No. Eso es como los que siguen la Fórmula 1. Nosotros qué nos importa la Fórmula 1. Ya, porque hace 20 años un man andaba manejando carros y ya no, ya, chao, no. Oye, pero ven acá, a toda esta, bajo esa premisa, César se autoproclama hincha del Atlético Nacional, que es de Medellín, él es de Bogotá, ahora vive en Panamá, y dice que lo ven de vez en cuando. ¿Cuántas veces has ido al Atanasio Girardot a ver al Señor, Nacional? 2, pero son las raíces. Sí, ahora ustedes me van a decir que sus raíces españolas, porque el Por lo menos, no. sí, tengo mi árbol genealógico y tengo descendencia española. Por lo menos yo he visto el Barcelona 4 veces en vivo, más veces que lo que tú has visto al Nacional. Bueno. Pero ya nos estamos desviando. Vamos al PSG, porque ya estamos aquí. No, es que ya iba a decir, yo me congregaba en el templo de Hernán Ramírez Villegas, o sea, de niño. O sea, si hablamos de veces de haber visto un equipo, yo perdí la cuenta. Yo de niño fui mucho al estadio. Tengo un tío que me llevaba, yo vivía acá y en Colombia, mi mamá vivía en Venezuela, y mi tío me llevaba al estadio y mi tío tenía acceso porque era parte de los camarógrafos. Entonces, no, o sea, y el tipo me acompañaba y esperábamos hasta que salieran los jugadores para pedir autógrafos, para saludarlos. Iba con banderas, o sea, muy apasionado al fútbol de niño. Y bueno, y creo que la gran Pero mayoría de en hombres- esa época el Pereira ya era equipo. Sí, ya, Sí. hace rato, sí.
No me le Es pegué al más, que perro, entiendo que no tuvo puedo. una época dorada, pero no logró nada. Lo vino a lograr hace poquito, hace como 3 años. Y fui a las dos finales. Fui a la final de visitantes en Medellín contra el DIN. Y fui a la final acá y no, fue emocionante. Desde niño esperando como ese momento. Fue súper chévere. Pero bueno, hablemos un poco de esos que tú dices que nunca vamos a ver, del PSG. Puedo decir que pasé por el frente del estadio, bellísimo. Pero ni siquiera lo entré, ¿no? Pero nada, chicos, el PSG. ¿Qué es lo que, por qué traigo este tema? Les decía a Cristian y César ahora que es que hace tiempo, hace unos días estuve compartiendo una especie de charla con algunas personas de liderazgo y les hablaba del fenómeno PSG, porque lo quiero llamar un fenómeno, no solo un tema de equipo, hoy no solo queremos hablar de fútbol, sino un fenómeno particular que creo que evidencia unas premisas, unos paradigmas que a lo mejor están en la mente de algunos de los que están escuchándonos hoy y que a lo mejor algo como esto evidencia que tal vez no es el camino correcto, tal vez el paradigma establece como algunas rutas, algunos sistemas de creencias que se establecen como rutas para nosotros y a lo mejor algunos hay que revisar y el PSG hace, según las cuentas, ¿cuándo fue que empezó? Que lo compraron unos jeques árabes para contar un poco como historia. Cris, ponnos tú en contexto del tema. Si mal no estoy, fue en 2000, 2011, 2012, si mal no Algo estoy. así. O Claro, sea, el proyecto ellos, lleva como 12, 13 años. claro, ellos inician con unas pequeñas inversiones, pero ya después de como del tercer año le inyectan un capital fuertísimo al equipo, buscando siempre contratar las grandes figuras del fútbol, incluso los técnicos de más renombre, porque no solo era en la cancha. Eh, eh, Enlistemos personas que pasaron por el PSG. bueno, ¿Recuerdas de ese evento? El mejor jugador del mundo De la historia, pasó por ahí. se autoproclama, ¿no? Ibrahimovic. Ah, bueno. sí, el ¿Verdad? El LATAM man fue una fue de el las PSG. primeras figuras, de las primeras De las primeras figuras superestrellas que contrataron. rimbombantes. Sí, 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 sí. fue el LATAM. El Ahora, autoproclamado mejor jugador del Sí, mundo. el sí, otro sí, sí. programa. Ve, Eh, César no está tan perdido. Mira que sabe de historia reciente del fútbol. No sí, sí, solo bullying ahorita todavía. Señor, hizo uno repaso. tiene, si uno no sabe lo que sabe el pueblo, entonces como uno tiene El que pueblo dice. Esa sangre azul de César, cómo Sí, lo sí, sí. traiciona. Cuando yo hablaba con mis amigos jeques, Estos pobres. Sí, sí, sí. Venga, pero el tipo en su prime era demasiado bueno. O sea, el tipo de la verdad estaba entre los tres, si no fue el mejor, estaba entre los tres, cinco mejores jugadores del mundo. ¿Él alcanzó a ganar Balón de Oro o no? No, Tengo no, en mente que nunca lo no, alcanzó a ¿cierto? ganar. pero sí No, estuvo en la no. terna, sí estuvo en Sí la estuvo terna. en la terna ahí, Estuvo pero creo que en muy una terna bueno. un año. Ganó, fue un premio Puskás por un gol que hizo Vení, de tengo Chile. en mente que hubo un colombiano en el PSG, o me equivoco. Un caleño. Yepes. Yepes, cierto. Yepes estuvo en el Sí, pero PSG. Yepes fue antes Antes de eso. sí, antes de eso. Ok, Antes de ok. eso. Bueno, no, o sea, pasaron muchas estrellas. O sea, en la historia reciente estamos hablando de en los últimos años que pasó Messi, que pasó Neymar, que contrataron a Ramos del Real Madrid, A Hakimi. Messi. A mí Hakimi me parece un crack, o sea, no tiene Pero, la pero él no bulla. es, Él no es claro, no es superestrella, él considerado no de, es. de esos galácticos. Pero, por ejemplo, los tres más grandes que pasaron, Messi, Mbappé y Neymar, creo que son los nombres. Y de ahí, pues, Zlatan muy cerca, Sergio Ramos, el propio Ángel Di María, Ángel Di eh, María también, muy bueno. Cavani, el uruguayo, cuando estaba en su prime, también pasó por el PSG. Verón, ¿no? ¿Quién? Verón. Verón. No, Verón no pasó por el PSG. ¿No? No. Pero Eh, igual, aquí lo que queremos contar con esto es que el presupuesto, según por ahí Buffon, el arquero. hablándolo Buffon con, también pasó por. hablando ahí con Charlie, no, encontrábamos que el presupuesto era cerca de 800, de la nómina del PSG El, rondaba el- los el más alto 800 millones de de euros. euros.
de euros. O sea, era lo más alto, era el equipo con la nómina más costosa del mundo. Y toda esa inversión que tenía ese paradigma, tenía ese enfoque, es contratemos a los mejores jugadores del mundo para lograr lo que logra el mejor equipo del mundo, que es la Champions, que es torneos internacionales, o sea, ser los mejores del mundo. Ellos querían ser los mejores del mundo y ganar los premios que recibe el mejor equipo del mundo. Y por eso hicieron todas las inversiones que estuvieron dispuestos a hacer. ¿Qué lograron? Lo que habían logrado siempre, era el torneo local, ¿no? Que era Sí. tanto Copa como la Liga Nacional, pero no lograron nada internacionalmente ese equipo, a pesar de tener la nómica más costosa del mundo, Lo más del cerca fue mundo. una final que perdieron. ¿Contra quién en qué año? ¿Te Creo que recuerdas? fue la del año de la pandemia, si mal no estoy. Creo que la Que fue perdieron sin contra el, público. sí, creo que contra el City, Manchester City Yo o el Bayern, insisto, uno de los dos, yo, no me acuerdo. yo tengo que ver las cámaras de la casa de Jota. Amor, ¿te acuerdas ese día que fuimos al centro comercial y vimos esa blusa en tal local? Eh, 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 ¿En sí, la mía o en la casa de Chris? No, 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 Chris es más teso para esos datos futbolísticos. yo No, quiero no, ver, yo quiero a mí ver. me gusta el fútbol, pero Chris es más futbolero que yo creería. Y sabe más datos de fútbol y demás. Pero bueno, Le voy a por chatear a eso Roxana que le haga una de esas preguntas que lo deje frío. No, 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 aquí se le responde a le baja el todos por frito por la igual, médula. Sí. por igual. Eh, bueno, ese equipo no logró nada. O sea, ¿cuántos años? Según esas cuentas, entonces estamos hablando de a esos 12 años, pongámosle 12 años, por poner un número. Esos 12 años, quítale el último año. O sea, 10, 11 años con una inversión astronómica. O sea, que si sumamos 11 años, los meses de 11 años, por esas nóminas que manejó, la inversión fue impresionante. A cambio de, no lograban. Si le hablamos, algo les tenía que dar, o sea, algo financiero, o sea, el tema publicitario, en Francia algo les tenía que dar, pero a nivel futbolístico, que era su premisa y su objetivo, no lo lograban. No lo lograban, por más que intentaban, no lo lograban. Y viene un tipo, un español que les voltea la torta el año pasado, Luis Enrique, que para mí hoy mi admiración total y mi respeto para ese tipo. Ya venía haciendo cosas buenas, ¿no? Antes de eso, entrenador de la selección, creo que la llevó a semifinales hace un par de años, ¿verdad? Que Sí, fue cuando venía bien renunció con la por lo de la selección, niña. pero renunció, claro, Bueno, por con el tema de... Barcelona él logró el triplete con Barcelona. Sí, él ganó la Champions con Barcelona, ganó el torneo local, ganó la Copa del Rey y esa era Es su que le principal tocó carta de la MLS, o presentación. sea. Ujú, Sí, ujú. sí. La Champions con Barcelona y después su gran triunfo fue lo que hizo con la selección española, pero Pero no logró un él termina torneo de... con la española, no No, logró el no, torneo. pero hizo buenas presentaciones. Él los clasificó, creo que fue. Sí, sí, sí. Llegaron a semifinales de varios torneos, creo que de la Eurocopa, y no O me sea, acuerdo si alcanzó a llegar al Mundial con ellos o ya había renunciado cuando eso. Ahí sí no me No, acuerdo bien. ahí hubo cambio de técnico. Sí, cambio de técnico. Ujú. Él termina como su hija muere en agosto, él regresa y como en noviembre dice que no, lo cambia. que No me acuerdo no. qué pasó. No recuerdo si él renuncia o lo cambia. Pero el primero se toma un tiempo, luego dice Sí, renuncia, luego vuelve y luego ahí sí como que está solo sí, un sí. tiempo y vuelve Después que y vuelve vuelve. fueron como 2, 3 meses y listo. Después que Ujú. volvió. Pero no, Luis Enrique para mí es un fenómeno. El hombre tiene unas capacidades de hacer lecturas de Del lo que juego. es el juego, el entorno y los jugadores, sobre todo eso. Porque no solamente se trata de entender el juego, sino de entender con quién cuenta para poder enfrentar ese desafío. Y para mí uno de los técnicos más completos que hay hoy. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? Que el PSG, por ahí pasaron técnicos de renombre que no solo hacían inversiones en jugadores, sino en técnicos, para lograr ese sueño anhelado que era la Champions. Por ejemplo, el que los lleva a la final de la Champions es Tuchel
que es un técnico alemán que ya la había ganado con el Chelsea unos años antes. Entonces lo traen para que lo repitiera ese triunfo, pero ahora con el PSG. Llega a la final, pero igual la pierde, que fue con el Bayern, ya me acordé. Estuvo Ancelotti. Ancelotti fue técnico del PSG, múltiple ganador de Champions y no la logró. Le llevaron a Blanc, el francés, que fue técnico de la selección de Francia, que también logró, creo que ganó una Eurocopa, si mal no estoy, pero también tenía renombre. Entonces, eran inversiones que se hacían en jugadores, en cuerpo técnico y nada, torneos locales. Ahora, una gran verdad y es que el PSG en Francia no era históricamente el número uno. El número uno creo que era el Olympique, o uno de los Olympiques, no me acuerdo si el de Marsella o el de Lyon, que era el equipo histórico de Francia, como Voy a decía traer mis Atlético palomitas Nacional. de maíz y yo sigo aquí escuchando a Cristian hablar de fútbol. Pero a raíz de esa inversión, por lo menos el PSG equiparó en lo histórico, pero el torneo local. Pero eso no era lo que buscaban. Unos y jeques de por allá. Europa dicen que la Liga de Francia no es de las mejores, pues no entra a las tres principales, o sea, ni a las cinco. No, de hecho está estigmatizada. La llaman la Liga de los Granjeros, como minimizando la misma. Pero claro, es competitiva, pero no es competitiva a nivel de Inglaterra, de España, de Alemania, incluso Italia, que por allá en los 90 era la mejor, hoy ya no lo es, pero incluso la italiana es más competitiva que la liga francesa. Pero bueno, es lo que ha pasado un poco con ese equipo desde que tuvo la inyección de los jeques catarí. Y ahora, bueno, ahora por fin lo consiguieron, pero tuvieron que cambiar el enfoque. Tuvo que haber una revolución total para que se diera esa realidad. Y hoy en día, vean lo que es ese equipo. Desde el punto de vista del gol. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué crees, César? ¿Por qué un equipo, o sea, antes de analizar lo que pasó en el último año, o sea, cómo un equipo tenían el dinero? O sea, mucha gente dice, no, todo es cuestión de dinero. Si se tiene el dinero, se logra cualquier cosa. Esta gente tenía todo el dinero. Invirtieron lo que ningún otro equipo había invertido en una nómina de fútbol, pero no lo lograban, ¿sí? Lo que tú acabas de decir, traían a los que lo lograban con cualquier otro equipo, pero acá no lo lograban. ¿Alguna hipótesis? O sea, ¿qué puede pasar cuando tienes el talento, la maquinaria, cuando tienes la inversión, pero no se alcanzan los objetivos? ¿Qué dices? Yo creo que así es la vida en muchas áreas. Es el tema de formular y también yo creo que hay un componente importante y es a qué le estoy apostando. Realmente tener un bolsillo, uno sabe quién tiene un bolsillo grande porque no busca resultados inmediatos. Hay gente que invierte y sabe que tiene una meta a largo plazo, a mediano largo plazo y puede esperar con paciencia a que se dé ese resultado que está buscando. Pero en el interim, ¿qué es lo que hay que estar haciendo? Buscar esa sincronía y la sintonía entre equipo técnico y los jugadores. Y yo creo que ese es el proceso que hizo el PSG. O sea, hay una meta a largo plazo. De hecho, los árabes se caracterizan porque planifican a muy largo plazo. Ellos tienen esta filosofía que creo que lo hablamos en algún momento. Ellos no piensan en su riqueza, sino piensan en la riqueza generacional. Y así mismo llevan los negocios. Entonces creo que eso sentó las bases de poder hacer lo que se ha venido haciendo durante estos 13 años con el equipo. Nosotros vemos es lo que nos muestra la televisión. Digamos que eso en el contexto general, y ya en el contexto particular lo que ha venido viviendo el equipo es eso, es ir buscando la fórmula, moviendo las fichas hasta encontrar la fórmula que les da el resultado. Pero espérate, antes de eso, tú entonces, según estoy entendiendo, es para ti todo lo que se está viendo en el último año, todo lo que vino a vivir Luis Enrique y ese cambio de enfoque, ¿es resultado de un trabajo que se vino haciendo durante 10, 11 años previos?
Totalmente. Obviamente, hace 11 años no había un nombre Luis Enrique sobre la mesa, ¿no? Pero evidentemente si había una meta, si había un objetivo que estaba sobre la mesa y las cosas que se estaban haciendo era en función de lo que están recogiendo hoy en día. Ok, Yo, ok. ¿Qué yo, opina yo, Chris yo- de eso? yo soy más de la línea que el propósito sí pudo estar desde hace 10 11 años, pero yo creo que las formas que estaban utilizando no los estaban llevando al objetivo. Y si fueron funcionales, creo que fueron funcionales para corregir, pero no sé hasta qué punto generaron las bases sólidas para el resultado de hoy. Yo creo que las bases sólidas del resultado de hoy se construyeron desde que entró Luis Enrique, que fue hace como 2 años. Que tampoco Luis Enrique la ganó en el primer intento, lo ganó en su segundo intento, pero fue por un cambio de paradigma que tuvieron que tener. Porque probablemente durante los 10 años pensaron que a través de la adquisición de grandes estrellas, de grandes técnicos, iban a conseguir ese logro anhelado que era conquistar Europa, pero se dieron cuenta que no, que por ahí no era el camino. Ya lo hemos intentado una y otra vez. Entonces dijeron, no, estos jugadores, no lo logramos, cambiemos de técnico, no lo logramos, volvamos a cambiar de jugadores, porque esa era la dinámica. Primero cambiaban nuevos jugadores, después de técnicos, para que ese mismo técnico tratara de hacer algo con esos jugadores. No lo lograban, entonces vamos a cambiar nuevamente de jugadores. Entonces, cada jugador por lo menos tuvo 2 técnicos diferentes, como para probar si era el técnico. No era. Entonces cambiamos de jugadores para ese mismo técnico. Y así fue como un zigzagueo ahí entre jugadores y técnicos, hasta que un día dijeron, no, yo creo que aquí el problema es de la filosofía que estamos utilizando, de lo que queremos alcanzar a través del dinero, y puede que por ahí no sea. Y es cuando trae Luis Enrique que les hace una presentación, porque eso es algo que de pronto muy poco se sabe. Luis Enrique, antes de ser técnico del PSG, estaba en carpeta para el Chelsea, que es con el que van a jugar la final ahora. Luis Enrique le hace la presentación al Chelsea de su plan, y Chelsea dice no es lo que buscamos. Y se quedan con otro técnico que en aquel entonces creo que era Pochettino. Si mal no estoy, Pochettino ya ni está en el Chelsea. Y de ahí salta al PSG, no enseguida, pero sí en unos meses posteriores. Y el PSG le compró la idea. Y es cuando inicia su proyecto con este equipo. Y dijeron, bueno, ya lo hemos intentado todo. Ya a través de estos 10 años hemos intentado que el dinero sea el que nos lleve aquí. Si no es por ahí, pues vamos a construir una filosofía, y confiaron en el proyecto, y ahí está. El proyecto dio resultados 2 años después. César, ¿qué opinas de eso? Yo siento que yo no había considerado eso que trae César, y es, bueno, posiblemente es el resultado de 10 años de trabajo. Yo siento que ellos sí querían conquistar la Champions, no ahora. O sea, ellos no dijeron vamos a hacer toda esta inversión y vamos a cambiar cientos y cientos de jugadores y técnicos para conquistarla en 10 años. No, ellos querían en ese momento conquistarla y no lo lograban, no lo lograban, no lo lograban. Pero, pero pienso acá que indirectamente empezaron a cambiar la mentalidad en París, empezaron a cambiar, no sé, la pasión, empezaron a cambiar ciertas, o sea, 10 años dándole, algo tenía que generar eso, indirectamente, y que creo que eso, ahí entra lo que tú dices, esa, hombre, hay unas bases de un trabajo y hay una especie de ¿cómo es que le llaman a nivel financiero, César? El tema de los intereses que Compuestos. compuestos, los Ujú. intereses compuestos, entonces llega a un punto donde se multiplica, y no sé si hoy se está viendo un poquito como resultado, sumado a, y ahí lo que dice Cris, de pronto un hombre, no es por acá la vuelta, ya lo hemos intentado 10 años, cambiemos, miremos si de pronto no es por ahí, eh, pero de pronto no contaban con esas bases que, bueno, no contaban, no, lo que tú dices, posiblemente sí había un proyecto a largo plazo, pero lo de que querían conquistar Europa, hace años querían hacerlo y no lo Claro. lograban, eso digamos Es que que, ojo, el objetivo no cambia. Sí, el objetivo tiene que ser el mismo desde el principio. Yo, hay otra cara, nosotros normalmente hablamos de una cara del fútbol, todo el mundo habla de una cara del fútbol, pero no vemos la otra cara del fútbol, y es la empresa que hay detrás de un equipo. Uno se imagina que es un técnico, la gente que está en el sí, camerino, sí, sí. pero Es un no piensa negocio, que hay 300 personas al otro lado una haciendo industria. que una Una empresa esté infraestructura. funcionando.
Está el presidente, el gerente del equipo y todo un staff que está funcionando ahí. Entonces, ah, yo pienso que el componente cultural juega un rol muy importante allí y me aferro a ese componente y es esta gente que está acostumbrada a explorar petróleo. Ese es el negocio de todas esas familias. No es que levanten una piedra y ahí encontraron. Explore aquí, pierda dinero aquí, porque se puede perder muchísimo dinero explorando sin encontrar absolutamente nada. Vaya al siguiente, vaya al siguiente, vaya al siguiente. Ah, claro, cuando encuentran, la hicieron. Eso ya está en su cultura. Y entonces vienen y lo hacen en los otros negocios. Y uno lo puede ver en un sinnúmero de negocios que ellos tienen y funcionan. Y he tenido la oportunidad de interactuar con ellos. La mayoría de esos negocios funcionan de la misma manera. No dan resultados mañana, pero cuando dan resultados, son resultados que de alguna medida son sostenibles. O sea, van a pagar todos esos años de pruebas y errores que se hicieron. Lógicamente, o sea, no había, lo que digo, no había una fórmula desde el comienzo, que esto es lo que nos tiene que funcionar, no, hay que explorar y cambiar y quitar, poner, subir, bajar. Compraron la idea de un técnico, lo que dice Chris, les hizo sentido, lo apoyaron, porque uno también escucha esas novelas donde el técnico no se siente apoyado por la gerencia del equipo, la presidencia, esto, lo otro, no, decidieron apoyar, le dieron carta abierta al hombre y ahí está el resultado. Mira que con eso que tú dices hay una palabra que a mí me gusta y es alineación. Se la aprendí a un man, Tom Rainer, un escritor americano. Él dice que a veces en las organizaciones hay poca alineación. Y lo que tú decías, el Chelsea no le compró la idea, no se alineó a la filosofía de Luis Enrique. ¿Sí? Y lo que tú estás diciendo, César, es que hubo una alineación entre lo que traía como propuesta Luis Enrique más esa industria que hablas que hay detrás. O sea, se alinearon ahí y cuando hay alineación hay, hay ¿cómo decirlo? Hay todo Hay un grupo fluidez. compacto, sí, exacto, están compactos, están unidos, hay sinergia porque están apuntando hacia lo mismo. Entonces, obviamente empezaron a verse algunos resultados en esos 2 años que hoy tiene al PSG en la cúspide y no en cualquier cúspide, o sea, por ejemplo, lo que hizo ayer, lo que hizo esa semana de pasarle por encima a otro semifinalista de la forma como lo hizo, de en la final de una Champions pasarle por encima de la forma como lo hizo con el Inter, eso no se había visto, o sea, no se había visto una final de Champions, es lo que tengo, me corrigen si me equivoco, pero no había habido una final de Champions No, con un con resultado tantos tan goles. abultado, Sí. 5-0. Entonces digamos que lograron algo que no se había logrado. Y lo lograron después de 2 años con un enfoque más de equipo. Y ahí es donde quiero como de pronto que nos quedemos un poco y es, hombre, está el dinero, está la inversión, hay otros caminos valiosos, válidos, respetables, pero el camino del trabajo en equipo es definitivamente... O sea, me identifico mucho con el tema, he creído en eso, he vivido, o sea, cuando miro hacia atrás un poco con mi historia, creo que soy resultado de una u otra manera de la unidad, de conectarme con otros, de en humildad reconocer que solos es difícil. Es más, todo lo que hoy hacemos como equipo es resultado, como en nuestro programa y la cantidad de personas que estamos pudiendo ayudar, es resultado de equipo. Yo estaba solo hace 2 años, venía solo haciéndolo. Y en los últimos 2 años, 2 años largos, nos conectamos, empezamos a armar equipo y hoy estamos logrando impactar la vida. Anoche tuve una alegría, no, bueno, estábamos pendientes de compartírselos fuera de grabación, pero anoche tuvimos el primer grupo, un nuevo grupo que estamos como abriendo y para mí fue muy emocionante ver cómo una persona que pudo acompañar en su proceso muy muy doloroso hoy está en una mejor posición emocional y cómo ayudaba, inspiraba a otros hombres que estaban pasando por lo mismo. Y eso resultaba ser equipo, de venga, trabajemos juntos, ¿no? Donde no sea uno el que brille, sino que todos podamos aportar desde nuestras posiciones, desde nuestros talentos. Y por eso me encanta tanto el trabajo y este fenómeno llamado PSG, ¿no? Y lo que ha logrado en esos 2 años.
Entonces, por eso de pronto quiero como que nos enfoquemos ahí. Yo no sé si habla, cómo profundizamos en eso. O sea, se hizo viral, podemos empezar por ahí, que es lo viral, lo que llama la gente, lo que dice César, que es lo que muestra la televisión. Para los que ven todavía televisión, creo que en Panamá todavía ven televisión. Por aquí ya no vemos televisión. Pero el tema de cuando le decía a Mbappé trabajar en equipo, ¿sí? Y parece que ahí hubo tensión porque no había alineación. O sea, ¿por qué? Porque, hombre, este man trae una propuesta, los directivos lo apoyan, pero parece que algunos jugadores no. Obviamente eran jugadores que estaban que acostumbrados a brillar, a que se jugara en torno a un individuo, al talento individual, a la estrella y no al equipo. Y se hizo viral cuando el man diga, cuando después de que se va, ¿cuánto tiempo ha pasado? No sé, días, semanas, meses, después de que se fue Mbappé y él llega y dice, vamos a hacer un equipo mejor. Y el man lo dijo con una seguridad y tal cual. Hoy un año después de que entiendo que eso lo iba a hacer más o menos un año, y hoy está pasando eso. Eh, entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en eso, en cuanto a equipo? Hoy vemos a un equipo que se convierte en el mejor del mundo porque cambió el enfoque individual a grupal. Y creo que alguna vez escuché una frase y es, bueno, no, creo que la mencioné acá hace poco, ¿no? Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir acompañado, si quieres llegar lejos, ve Me acompañado, acompañado. ¿no? Y es un poquito lo que nosotros proponemos acá, es eso, es cómo aprender a trabajar en equipo, cómo construir en familia, cómo no apuntar rápido en la vida en automático, sino cómo en humildad reconocer que necesitamos de otros, que necesitamos comunidades, que necesitamos redes de apoyo. Anoche lo hablaba Álvaro, alguien que aprecio bastante en el grupo ese nuevo, y él hablaba mucho de redes de apoyo, y creo que es muy importante ese tema de tener redes de apoyo y tener equipo. Pero no sé, ¿ustedes cómo ven el tema? A mí me parece fascinante ese tema. Yo tengo sí, una teoría. ¿Cuánto tiempo fue jugador Luis Enrique? No, hasta ya no Por lo me menos, llega la por lo información a mí. menos unos 15 años le calculo yo, Bueno. o Tuvo más. una carrera larga en el ¿Y fútbol. Barcelona cuántos años? De los 15 a 16. En el Barcelona, Sí, No te entiendo la pregunta. no sé, digámosle unos 8 o ok. 9, no sé. Es que pienso que el estar en la trinchera Ah, eso es puede, otra cosa brutal. puede jugar, le da una perspectiva totalmente diferente a lo que puede hacer un técnico con un equipo. Y hay casos, Zidane, Luis Enrique y los que uno quiera seguir nombrando. Eh, es diferente porque saben qué es estar ahí. Saben qué es respaldar una estrella, por ejemplo. Luis Enrique nunca fue la estrella, pero son de esos jugadores que estaban detrás de las estrellas, ayudándolos a brillar. Entonces manejan una filosofía totalmente diferente a un Ancelotti, por ejemplo. Claro, el bagaje, la experiencia de los equipos por los que ha pasado, pero este hombre ha estado ahí, metido en la trinchera, entonces sabe conectar con las personas cuando el jugador está sufriendo porque no lo logra, o cuando el jugador lo está logrando. Eh, Sabe cómo el tema de sus emociones, la parte técnica la domina. Las cantidades sabe qué es la presión de jugar un torneo mundial o jugar un torneo local o pasar por noches difíciles. Entonces, ese nivel de experiencia que es ganado en el tiempo le da una perspectiva totalmente diferente. Y eso les da una capacidad de crear equipo muy particular. Interesante. Está buena la teoría. Es como lo entiendo yo. Ahora, creo que incluso ese es un interés. Yo hace años escuché ese interés de que la directiva, porque digamos que ya es una tendencia, Cristian nos corregirá, pero es una tendencia que la mayoría de los entrenadores ya normalmente no sé, un 70% han sido jugadores. O sea, ya no se ve tanto técnico como antes. Antes era academia, ¿sí?
pero ahora último creo que en su mayoría ya son jugadores, pero ¿sabe dónde casi no se ven jugadores? En las directivas. Y entiendo que hay todo un deseo, o sea, se lo he escuchado a entrenadores y cosas así, que a nivel directivo también, por lo menos aquí en Colombia, se escucha hace rato que se quiere que un Iván Ramiro Córdoba, por ejemplo, que fue campeón de Champions con el Inter, que un Juan Pablo Ángel, ¿sí? Se metan en esa dirección nacional del fútbol y no solo sean empresarios, ¿sí? Que lo vean el fútbol como solo desde lo financiero, desde la tabla de Excel, ¿no? Y no como tú dices desde la trinchera. Pero pues que sean también empresarios, pero que sea gente que tenga un poco de ambos mundos, ¿no? Que tenga el lodo en los pies de haber pasado por esas canchas, no campos, canchas, te aprendí hoy, de esas canchas de fútbol, pero que también sepa empresa, porque obviamente entendemos que es negocio, también es toda una industria. Así que interesante esto, y entiendo que hay una movida ahí de eso, porque mira lo que pasó con los cataríes, o sea, vinieron empresarios, negocios, tal, pero no habían pasado por ahí, ¿sí? O no tenían eso, ¿no? Y bueno, 10 años después tuvieron que esperar 10 años para ver un poco de resultado porque se codearon con un hombre, como dices tú, que sí venía de abajo, de la base, de la trinchera que llamas. Entonces, nada, me parece como interesante el punto. Cris, ¿vas a mencionar algo? No, yo creo que la clave en la que apuntó Luis Enrique y su proyecto era enfatizar en la gloria colectiva antes que la gloria individual, que de pronto era un problema que había tenido durante mucho tiempo el equipo del PSG, donde pues me pagan un super salario. La mayoría de los que llegaron ya habían tenido gloria individual, porque eran reconocidos, ya habían tenido triunfos. Entonces, ganar, perder, no generaba mayor cambio en su vida porque ya habían sido reconocidos, habían sido laureados y además recibían su sueldo completico. Entonces como que no había ese sentido de pertenencia, que creo que era lo que le faltaba a ese equipo, un sentido de pertenencia, un, un entender que si nos colocamos toda esta camiseta más allá de los triunfos, más allá de los balones de oro, más allá de las botas de oro, es entender que vamos a hacer historia, pero en el colectivo, no en lo individual. Y creo que esa idea se le inyectó a este equipo y por eso buscó como, a ver, si tú analizas la plantilla, es una plantilla como equilibrada, donde hay jugadores relativamente nuevos con jugadores de experiencia, jugadores jóvenes con jugadores que ya han tenido un recorrido y aprovechó cada una de esas cualidades que tenía, las potencializó y las puso no al servicio de la exaltación del individuo, sino de que como colectivo lográramos triunfo y con ese triunfo vendría esa exaltación individual. Porque, por ejemplo, te coloco un caso de Dembélé. Dembélé fue un jugador que prácticamente salió desechado del Barcelona, allá lo acogieron y no lo Trabajó colocó para el equipo como la figura del equipo. y ahora En está muchos brillando. juegos inclusive lo ponía de suplente. Y hoy, por ejemplo, ahorita estamos a portas de la votación del Balón de Oro, que está ahorita. Y va a estar ahí en el top si es que no lo Dembélé es gana. uno de los nominados sin haber llegado a este campeonato. ¿Qué es lo que te dice la lógica? Para que Dembélé sea el ganador indiscutido, Dembélé tiene que salir titular en todos los partidos. Y resulta que Dembélé en este campeonato no fue titular, sino como en dos o tres de los juegos. En algunos entró desde la banca. Es decir, aquí no estamos peleando para que Dembélé sea un Balón de Oro. Aquí Títulos estamos individuales. jugando es para hacer historia. Ya lo hicimos en la Champions, ahora vamos a hacerlo en este campeonato, en este Mundial de Fútbol. A mí no me importa si gana o no gana Dembélé. A mí lo que me interesa es que gane Dembélé, gane Barcolá, gane el otro, el defensa, Pacho, gane Vitinha, todos.
¿Por qué? Porque esto no se trata de que cada uno de estos individuos sea exaltado y se lleve los flash. Yo quiero que en la foto salgamos todos, no uno. Entonces yo creo que esa inyección de colectivismo que colocó Luis Enrique es la que le está dando ese resultado, que se evidencia en el juego. Por ejemplo, ahorita hablábamos detrás de micrófonos que ellos juegan con una presión alta, pero la presión alta funciona si todos presionamos, que era el Si origen no, de la se charla pierde. que Corre tenía con riesgo. Mbappé. Claro, entonces la charla que tenía con Mbappé que se hizo viral era por eso, porque él decía, es que Mbappé no está haciendo la presión. Entonces yo puedo tener control sobre 10, pero con ese solo, que no haga Ya se el forma el trabajo que le hueco. pedí, Claro. ya se me forma unas situaciones que no puedo controlar. En cambio, si todos hacen lo que le corresponde, tengo control del juego y puedo asumir los cambios, puedo asumir la dinámica diferente. Y me llama mucho la atención que en estos días en una entrevista decía, no, que su filosofía de juego es tal. Y él decía, no, esa fue mi filosofía en ese momento. Hace días, sí. Pero esa filosofía los rivales me la van a identificar y van a hacer lo que sea necesario para, para contrarrestar esto. A mí me toca es actualizarme y empezar a hacer otra estrategia de trabajo para poder hacer lo que necesito, pero esa nueva estrategia necesito hacerla entre todos. Porque si uno o dos no agarran la chispa de lo que estoy buscando, simplemente voy a fallar en el intento. Entonces, es muy interesante cómo este hombre le inyectó ese pensamiento de sinergia, de trabajo en equipo, de convertirlos no en unidades, sino en una sola unidad. Y se ve, es como si fuera, ¿cómo decirlo? Es como si fuera un solo cuerpo. Aquí me voy a meter medio bíblico, es decir, parece que se movieran como si fueran una carne. Hacen los movimientos tan organizados, tan mentalizados, que llaman mucho la atención. No se ven desordenados. Tú nunca escuchas, se desordenó el PSG. No, siempre están enfocados y se apoyan el uno al otro y es muy interesante de verlos jugar. Bueno, ya. Yo creo que uno de los próximos episodios tiene que ser del mundo corporativo, César. Finanzas, de Excel, de ese tipo de De cosas. golf, de Sí, pádel. de pádel. No sé qué piensan de eso, pero saben, cuando los escucho ahora que se dice y ahora Chris, yo no sé hasta qué punto a veces la individualidad, el dinero o ciertas cosas se pueden intentar buscar sin alma y de pronto, o sea, la palabra que ahora estabas buscando, Chris, o sea, le faltaba y no encontraba la palabra que se me venía era alma. Y ya la traía desde el diálogo de César sobre los jeques y los árabes. Yo no sé si les he contado, tuve la oportunidad de estar en Dubái hace unos años y la verdad a mí no me gustó tanto. O sea, digamos que fue un viaje con dos destinos, era Turquía y era Dubái, y varias ciudades de Turquía, entre ellas la principal que es Estambul. Y nosotros llevábamos, o sea, digamos que desde aquí nos habían vendido el marketing, nos habían vendido mucha expectativa de Dubái y del mundo árabe, ¿no? Con toda la de moda y todo lo que hay y todo. Y entonces íbamos con más expectativa de Dubái que de Turquía. Y Turquía lejísimos para nosotros superó las expectativas y Dubái ni se alcanzaron. Y saben que siento que fue una reflexión que hacía consciente en su momento en el viaje, posterior al viaje, era, claro, aquí hay mucho recurso y han querido hacer todo lo más grande. Entonces tú veas, cada esquina ves un anuncio de el parque lineal más grande del mundo, tal, el edificio más grande del mundo, el centro comercial más grande del mundo, o sea, con el deseo de ser lo más grande del mundo. Eh, pero yo sentí una ciudad sin, no sé, si hay alguna persona catarí que no creo, escuchando que me perdone, pero yo sentí sin alma. Y por ejemplo, si hablamos del PSG durante esos años y eso que tú dices eran personas que ya estaban relajados, no había alma, no había un hambre de gloria, no había pasión. Y hasta qué punto los proyectos tienen que tener un poco de eso, tienen que tener alma. Y mucho de lo que nosotros aquí hemos hablado
es que lastimosamente muchos hombres viven en automático. Cuando hablo de vivir en automático es sin alma, sin pasión, sin que nada los mueva por dentro, sin tener que ejercer fuerza testicular para levantarse cada día a conquistar algo, no, sino como en un automático y pilas con eso. Por eso no te va a traer resultados, no te va a traer la vida que, que, que soñamos. La vida que uno sueña es una vida que se vive con hambre, pero no hambre física, ¿no? Con hambre tú usas el término, Cris, me gustó, hacer historia, ¿no? Hacer cosas que trasciendan, ¿no? Eh, Eso me llama la atención los escuchaba y conectaba todo eso y lo que vivía allá. Estambul, por ejemplo, no con los recursos de un Dubái, pero qué ciudad más hermosa. Yo le dije a Cintia, algún día tenemos que volver. Creo que por temas de ruta y del plan turístico y toda la cosa, solo alcanzamos a estar una noche en Estambul. Pero Estambul es irte para quedar una semana, la ciudad más grande de Europa. O sea, es una cosa hermosa, bella, bella, bella. Pero uno ve alma ahí, ve pasión, o sea, como ve esa gente es Sa- impresionante. Es El que es tema ¿Sabes diferente. cultural, que el choque cultural es diferente, ojo. Sí, y quiero que suene así, gracias César, diferente. No quiero que suene mal lo de Dubái. Habrá gente que quedará maravillada con Dubái. Pero la impresión para mí como latino, y creo que para algunos latinos con los que he hablado acá es, acá somos también muy de acá adentro, ¿no? De sentir. Ese es tipo que de te lo, proyectos suena a otra cosa, Es que pero válido, respetable. hay algo, digamos, dos puntos. Uno es, y utilizando tal cual lo que tú mencionabas, em, verlo como un negocio, muy a lo jeque, ¿sí? Uno no escucha, y esto, bueno, aquí ilustrémonos un poco a nivel de historia, rápidamente para no cambiar este tema del fútbol banal. El Medio Oriente se divide en dos, los árabes y los persas. Lo que uno escucha de Babilonia y todos estos imperios son los persas. ¿Mm? Los que Irán, conquistaron Irak, Europa fueron los persas. Ahí estamos hablando de Irak, Irán, estos países. Los árabes no. Los árabes son chiquitos, los árabes, de hecho es una cultura, digamos que nueva, ¿m? Pero Sí, sí, realmente sí, sí. la cultura rica son los persas. ¿M? Entonces son historias opuestas totalmente. ¿M? Eh, y eso habla mucho de, le da un contexto diferente cuando hablamos del tema de este equipo en particular. ¿M? Podemos decir que son cosas tal vez sin espíritu, ¿sí? Sin alma, totalmente. Cuando uno habla de los persas, habla de templos antiguos, no los nuevos edificios. E irónicamente es más majestuoso ver esos antiguos templos y esas esculturas antiguas y escuchar sobre la historia que uno ir a Qatar y que le cuenten cómo construyeron un centro comercial. No hay historia allá. Es totalmente diferente y hace eco con lo que tú estabas mencionando ahora. Eso por un lado. Por el otro, y voy a meter aquí, voy a hablar de un equipo de fútbol que tiene mucho de lo que tú estás mencionando, Jota. No sé si han escuchado sobre el Wrexham, Inglaterra. Ni idea. Bueno, No. no han escuchado porque usted no ve televisión y en cambio Chris tampoco. el que, El Wrexham de ¿cómo se Inglaterra. escribe? Empieza con W. Ok, sí, claro, claro. Ryan Reynolds, el Sí, sí, actor. sí, sí, claro. Ok. Ya lo tiene en segunda división. Exactamente. Entonces, te recomiendo ese documental en Netflix, Sí, me J. lo empecé a ver, ¿Cómo se buenísimo. llama? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el documental, pero te paso el link. Sí, 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 claro, ya sé cuál es. Es Un actor de Hollywood, dos actores de Hollywood,
de la nada, se van Algo para he escuchado, Inglaterra. pero poco. Ok, Sí, sí, ahí sí. tienes que verlo, es fantástico. Se van de la nada, se van y dicen, nos vamos a meter en esta vaina, no tenemos, no saben Ni cómo se le idea. pega un balón de fútbol. Sí, Uno sí, el otro no. bueno, agarran el equipo de la nada y no traen Por ahí estrellas, abajo, no ¿no? hacen, Estaba por abajo en una división En por la- muerto abajo. estaba, eso creo estaba que en, estaba en quinto, cuarta división, algo estaba así. en cuidados intensivos, ya se estaba muriendo. Agarran el equipo desde ahí, sin estrellas, con los mismos jugadores que tenía el equipo. Hacen unos cambios, por supuesto. Evalúan y demás, hacen unos cambios. Y el equipo hoy está en segunda división. Y la gente lo ama. ¿Qué hicieron ellos? Le metieron espíritu, le metieron alma, le metieron corazón a eso. Y lo vienen transformando. Son procesos diferentes, obviamente. Uno Sí, 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 sí. sin las finanzas que tienen los jeques, pero bueno, digamos que pueden ir en paralelo, cada uno en su proporción. Y habría equipos que podríamos traer y hablar, como ese, y hay otros. En Inglaterra hace un tiempo hubo uno que nunca quedaba entre los primeros lugares y yo no sé qué fue lo que hicieron y ganó la liga. Liechtenstein. ¿Recuerdan? El Leicester, Ese. Leicester Leicester, Leicester es el Que hizo. país. Entonces son Leicester, eso. como focos, ¿no? Son estrategias, formas, pero continúas ese que te interrumpí ahí. Entonces, hablando sobre esos dos puntos en particular, sí, algo que se ve muy bonito pero no sabe a nada, y Exacto. otro es, bueno, como el poder que tiene meterle el corazón a las cosas, ¿sí? El meterle el alma, el sentido de pertenencia, el darle identidad. Creo que eso juega también un rol muy importante. No tenía en mente que íbamos a tocar algo como esto, ¿no? Que íbamos a llegar a un punto como este, pero para mí es supremamente valioso esto, ¿no? Aplicándolo a la vida, que tú decías ahora, César, que muchas de esas cosas es similar a lo que vimos en la vida. Y si aquí traemos un tema como este es porque sentimos que puede aportar a su vida, a los que nos estén escuchando. Y yo siento que eso es supremamente importante lo que acabamos de mencionar. Y aunque lo principal y lo que teníamos en mente previo era tema de trabajo en equipo, pero eso que acaba de surgir me parece supremamente interesante, porque tú puedes querer trabajar en equipo, pero ¿y si no hay alma? ¿Y si no hay pasión? ¿Y si no hay algo que mueva las entrañas? Pues viene a ser lo mismo, ¿no? Algo mecánico. Una esencia, Entonces, si no hay identidad. identidad, no sé, creo que esa alma tiene que ver, algunas palabras que han mencionado, historia, propósito, ¿sí? Hambre, en el buen sentido, Esencia. hambre, ¿sí? O sea, algo que nos mueva por dentro. Y lastimosamente, nosotros nos Que nos toca mueve y escuchar que nos sobre conecte. Porque sí, que nos mueva a todos lo mismo. alineación, exacto, que se genere esa alineación. Y nosotros nos toca escuchar, señores, muchos hombres que lastimosamente llegan tocan la puerta de nuestro programa y están viviendo lastimosamente meses, años tal vez, sin alma, donde se desconectaron de sí mismos, se desconectaron de su esencia, de su identidad y están viviendo unas vidas que pues muchos nos llegan y nos confiesan que estaban considerando quitarse la vida y llegaron a tener pensamientos de eso. Porque es una vida sin sabor, hablando de otro término que usaron ustedes, sabor. Es como vivir sin sabor, ¿no? Sin color. Es como vivir en escala de grises siempre. Y un poquito de lo que traemos hoy, terminamos hablando de esto, habiendo traído un tema como el del PSG, aparentemente tan banal, sobre todo para los golfistas. Pero qué importante eso, ¿no? Qué bonito, o sea, la verdad me alegra haber llegado a ese punto y creo que tiene mucho sentido. Y señores, a vivir con pasión, a vivir con ganas, con fuerza testicular, como quiera llamarlo. Pero toca vivir no en automático, o sea, rompamos esa idea del automático o de creer que solo es un asunto fácil, rápido, porque normalmente esos proyectos sin alma es eso, rápido, fácil. A veces el dinero puede ayudar para esos procesos, eh, pero no, esos procesos no son fáciles, no son rápidos. Reconectarte contigo, reconectarte con los demás, reconectarte con la vida y vivir a plenitud
Es una palabra que me encanta, plenitud. No es fácil, pero vale la pena. Vale la pena. Y aquí estamos Yo no para decirles, sé, vale la pena. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena la disciplina, la determinación. Por difícil que estés viviendo ahora, puedes vivir un proceso de transformación. No sé si como el PSG, o mayor, o mejor que lo que ellos vivieron, porque se trata de tu vida y de la que aquellos que te rodean y de tu destino. Eh, Afortunadamente el PSG reaccionó y cambió de foco y de enfoque. Ojalá tú escuches esto y digas algo de lo que hablamos te ayude a decir, bueno, ¿y qué tal si lo que necesito es un cambio de paradigma, un cambio de enfoque? Y en lugar de apostar a lo rápido, fácil o a vivir sin alma, lo trabajo utilitarista. en un proceso más a fondo, más profundo, más de adentro hacia afuera. Menos vistoso tal vez, menos, menos de juegos pirotécnicos, pero más de profundidad, más de lo Orgánico. secreto, para que eso de lo secreto luego sea visto en lo público. Entonces, nada, recordar las palabras de un maestro. Entonces, nada, ¿ustedes qué piensan? La verdad, me encantó mucho como fuimos cerrando sin querer, pero fue donde nos fue trayendo la conversación. Los escucho cómo cerrarían este episodio, Cris, César. Ayer él estaba hablando con un hombre eh, y él por su trabajo permanece mucho tiempo fuera de casa, pero le va bien económicamente. Y entró en una crisis muy fuerte. Y este fin de semana que fue largo en Estados Unidos, él tuvo la oportunidad de estar con su familia. Y en medio del estrés y la tensión, el hombre decide ponerse a hacer cosas en la casa, cortar el pasto, arreglar un techo que tenían, varias cosas. Y la esposa se le acerca y le dice, si ves cómo cambian las cosas cuando tú estás en casa. Em, es una analogía de lo que estábamos hablando. De nada sirve mandar dinero y creer que porque... Doy para el eh, mercado, doy para que paguen, para que corten el césped. exacto. Ella le decía, hay cosas que yo no puedo hacer y te necesito. Y eso lo golpeó muy, muy fuerte a él, pero también lo llevó a un nivel de conciencia en que se necesita eso allá adentro, ¿sí? Eso eso que hace falta para llamar un edificio un hogar. No tengo nada más para decir. Gracias, César, gracias. Cris, Yo creo que es bonito que lo recuerden a uno por lo que dejó, pero qué bonito también que recuerden en dónde estuvo uno, o sea, que hiciste parte de algo, que ese lugar donde estuviste marcó algo, impactó a otros, fuiste recordado por alguna característica o algo. Entonces pienso en la familia, que tanto hemos construido las relaciones de nuestra familia desde el utilitarismo, o trabajar para simplemente los propósitos sean lo material o ciertos títulos, ciertos logros. Pero ¿qué pasa con el espíritu, la esencia? Yo no sé si les ha pasado que a veces identificamos ciertas familias con una cualidad, con una característica, con algo a mí me ha pasado que me dicen, oye, yo creo que yo soy como que hermano suyo o tengo tu apellido, pertenezco a tu familia, porque se identifican con ciertas cualidades o características de la mía, o que yo me siento identificado con otra. ¿Por qué? Porque me parece muy bonito lo que yo relaciono de esa familia con esa esencia, con ese espíritu, ya sea la alegría, ya sea que son solidarios, ya sea que son hospitalarios, ya sea que son afectivos, ya sea que son resilientes, cualquier cosa, pero que tengamos una esencia y un espíritu que nos marque y que genere un recuerdo y que genere un impacto. No que pensemos, no, el logro de X o de Y, no, el logro de todos. Y volviendo con el fútbol, nosotros recordamos no Holanda 70, sino recordamos la naranja mecánica,
¿Por qué? Porque esa era su Rose esencia. Golding. No recordamos el Brasil de tal época, sino recordamos el yogo bonito, porque esa era la frase con la que lo recordamos. No decimos, no, el Barcelona de tal época, no, el Barcelona del tiquitaca. ¿Por qué? Por la forma como jugaba. Y lo mismo va a conseguir este PSG. El toque Algo toque. por algo, no, ahora que dice el toque, no, la selección de Maturana, del pibe, entonces, no, la selección del toque, que era lo que caracterizaba a Colombia. Es más, tanto así de que muchos periodistas deportivos hablan de la selección, no, que la selección Colombia perdió su esencia. ¿Por qué? Porque Colombia la única manera con que consideramos que debieron jugar era ese toque lindo que nos acostumbró Valderrama, Redín y compañía. A donde voy es que seamos en lo colectivo también recordados por tener una esencia, un espíritu, y no que busquemos siempre el individualismo, el, 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 el triunfo mío por encima del de los demás, no, sino que mi triunfo sea el de los demás y el de los demás también sea mi triunfo. Yo creo que es lo que nos deja esta sesión de hoy, este encuentro que tuvimos, y que ojalá los que nos escuchan en todas esos colectivos donde estén, principalmente la familia, trabajemos en pro de todos, no en pro de uno. Y poco a poco encontrarán su espíritu, su esencia y su aroma. Que cuando los vean de lejos, diga, esto huele a los Valencia, esto huele a los Correa. Ya, no digo allá porque esa es otra esencia ya muy fina. Romero. No, Romero, que huele a Romero. eso huele ya muy, muy Alta exclusivo. California. Sí, alta alcohol. Gracias, Chris. Gracias, César, por hacer esas conversaciones tan interesantes y que esperamos les estén agregando algo de valor, algún punto de vista, alguna idea que pueda hacer mella ya en su cerebro y pueda aportarles en este viaje de la vida. Así que nada, gracias por acompañarnos en un episodio más de Ni Príncipe ni Azules y nos vemos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora. Chao, chao. Nos vemos.